Buenas noches a todos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Veo caras conocidas y bueno, la idea de hoy, de esta noche, es ver un poco qué ha venido pasando en el mercado, actualizarlos con una visión técnica de uno de nuestros partners en la región y ver desde su análisis, desde su perspectiva, cómo los últimos eventos y todo lo que viene sucediendo a nivel macroeconómico puede afectar o va a direccionar la operatividad para las próximas semanas. Para City Credit Capital es un placer contar con la asistencia de ustedes y bueno, muy contentos de ver mucha gente que está ingresando de manera seguida, es decir, ha tomado estos webinarios de buena manera y lo está utilizando como herramienta de actualización, herramienta de educación y pues una herramienta que le genere valor al momento de ser trader o seguir sus inversiones. Esa es la idea de este foro. Para comenzar voy a hacer una pequeña introducción y digamos yo no voy a concentrar la atención en mi análisis macroeconómico, pero sí quiero darles una generalidad, un marco general de lo que hemos venido viendo desde City Credit Capital. Han sido una semana bastante movida. Comencemos por los lamentables hechos del viernes pasado. Esto es un tema que viene creciendo, es un tema que viene teniendo repercusiones importantes a nivel mundial. Hemos visto como los ataques de este grupo islámico ISIS afectaron, por decirlo así, uno de los estandartes y corazones de Europa y por decirlo así, corazones del capitalismo. Es un ataque a Francia de la manera que se dio, aunque tengamos en cuenta que es el segundo que se da este año, pero la magnitud que tuvo este ataque, los lugares, el target, por decirlo así, suena un poco, hablar desde la herramienta analista sobre estos hechos a veces suena un poco frío, pero pienso que se debe hacer por simplemente en pro del análisis. No quiero ser ni político, ni tener tintes ni políticos, ni religiosos. Aquí es un tema de análisis. Pero es temas que impactan más allá del lado de la tendencia. Es un tema que afecta directamente y que sembró un nuevo punto, un, una nueva línea, una nueva tendencia dentro de lo que viene pasando. ¿Por qué? Porque lo importante cuando pasan este tipo de temas lastimosos, como lo fue cuando el septiembre 11 en Estados Unidos, estos ataques lo primero que el mercado busca es analizar cuál va a ser el impacto, qué va a pasar con el mercado, qué variables pueden ser afectadas según lo que pasó, cuál puede ser las repercusiones a futuro. Esto es un tema inmediato, esto es un tema de largo plazo, esto se puede convertir en una guerra, quiénes son los actores, qué es lo que está pasando, es decir, hay demasiados puntos que analizar. La primera, digamos que visión que da el mercado pienso yo que es un parte no de tranquilidad, es decir, de tranquilidad para el mercado, entiéndanlo. No estoy hablando del tema social, sino del tema de mercado. Un par de tranquilidad. Estados Unidos, el Banco Central Europeo, varias, digamos, autoridades fiscales y económicas en Europa y en el mundo hablan de que esto no va a tener un impacto demasiado fuerte en el tema económico. Opiniones van, opiniones vienen. Aquí hay unos temas bastante fuertes. Primero, coincidió justo con el tema del G20, ahora vemos a Estados Unidos y a Rusia trabajando de la mano, un tema que en los conflictos de estos últimos años, llámese Rusia-Ucrania, llámese el tema del mismo Siria, llámese el, disculpen, el tema Guerra Fría, como lo consideraron algunos analistas durante los últimos años con el posible detrimento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ahora los vemos dentro del mismo bando, por decirlo así, con un enemigo común. Recuerden que más allá de explicar aquí el conflicto de Siria no es el punto, si es necesario podemos hacer un tema, parece un tema interesante para analizar, pero aquí el tema es cómo puede afectar. Primero, estamos en un momento donde Europa
viene, venía con una recuperación, digamos, lenta, pero recuperándose. Los últimos meses se desaceleró Alemania, lo que generó que los datos económicos y los datos de crecimiento, de empleo, de inflación, no fueran lo que se esperaba. Y vimos, esto antes de lo que pasó el viernes, que Draghi anunció que va a tomar nuevas medidas en el mes de diciembre para, digamos que, acelerar, darle un impulso a la economía europea, porque el impulso que tiene actualmente no es el necesario, según ellos. Esto también causado por la desaceleración en China, aunque hemos recibido mensajes por parte del primer ministro chino, del banco en China, que nos dicen que más o menos lo peor ha pasado, que no va a ser un aterrizaje forzoso, sino que la desaceleración ha venido, digamos que ya tocando un fondo y que se ve un crecimiento en los próximos años del 6.5%. Ahora, ¿qué puede pasar? Ahora, ¿qué puede pasar? Tenemos el tema de China, el tema de Europa acelerándose y Estados Unidos que vuelve a entrar en el juego. ¿Por qué vuelve a entrar en el juego Estados Unidos? Por las últimas declaraciones que ha tenido la Fed y que lo vimos en las minutas y vimos a Janet Yellen hace un par de semanas en la última reunión hablando que más o menos Yellen y varios miembros de la FOD dan por hecho que una subida de tasas en el mes de diciembre. El inicio de una subida de tasas, más no se espera que sea un ritmo muy acelerado. Eso es un tema, digamos que eso es lo que está moviendo a nivel macroeconómico las economías y lo que ha venido generando el movimiento en el mercado. Entonces son puntos interesantes para analizar. Primero, Estados Unidos, posible subida de tasas en diciembre, el mercado la da como segura. Ahora a ver es la velocidad de la subida. Eso cómo afecta y cómo afectará el tema de acciones, el tema de bonos, el tema de emergentes. Dos, las decisiones que va a tomar el Banco Central Europeo en el mes de diciembre con todo, ahora con un factor adicional que es miedo, que es sectores de la economía desacelerándose, sector de turismo, ciertos sectores que se van a desacelerar naturalmente por el miedo que existe en Europa y en el mundo. Y tres, el papel de los emergentes. Arranquemos por China en este papel. Ahora, ¿cómo combinar este tema y medirlo contra la amenaza global que se tiene? Hemos visto en los últimos 3 días cómo suspenden un partido de fútbol en Alemania, el partido de fútbol de Alemania, amenazas en falsas alarmas en aviones. Francia ha anunciado hoy que se ve en un riesgo de un ataque con gases, un ataque químico. Vemos Anonymous en el grupo de la coalición, por decirlo así, atacando de manera cibernética, de manera, digamos que atacando desde la red a ISIS y cómo esto va a jugar en un papel. Esto es un panorama general. Le dije, no quería demorarme más de 5 o 10 minutos para darle la entrada. Creo que hoy va a estar interesante. Quiero oír lo que dice mi colega el día de hoy. Entonces, bueno, como siempre también un placer contar con la presencia, discúlpenme, con la presencia de Alexander Ríos. Varios de ustedes ya lo conocen, creo que conocido por este foro. Él es economista, director ejecutivo, ejecutivo financiero y coach, digamos, el director de todo el equipo de estratégica. Y para nosotros es un placer contar con la visión de él. Un segundo, voy a abrir el micrófono a Alexander. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, te dije que no iba a hablar mucho, pero mira, no me aguanto. Tengo un foro y comienzo a hablar. No, no, tranquilo, tranquilo. De hecho, me ayuda bastante. Así yo también me preparo psicológicamente. Siempre, siempre los nervios están presentes. Eso nunca se va a quitar. No, bueno, Pero bueno, bueno, Alexander, hay un panorama interesante. Antes creo que es discutir, nosotros, a los que han estado en estos webinarios han visto un poco las apuestas acerca de las tasas que hemos tenido Alexander y yo, y cómo complementar el análisis técnico y fundamental. Entonces, creo que hoy va a estar interesante y más con los movimientos que han tenido el mercado, que yo creo que esta semana hay varias dudas que quiero ponerte también ahí.
porque hay mucha gente que dice, bueno, hay un conflicto, hay un ataque, ¿qué debe pasar con el oro? Sube y baja. ¿Qué debe pasar con el petróleo? Porque estamos hablando del tema de ICES y baja el petróleo en vez de subir. Si la Fed anuncia que va a subir las tasas y siguen subiendo las acciones. Entonces hay una divergencia interesante que creo que va a ser muy buena analizarla. Esto está. De todas formas, Listo, voy a compartirles pantalla. por favor. Muy bien, Pero cuéntame. bien, las apuestas sobre la tasa de interés, la primera la gané yo. Yo creo que Eh, esta segunda me la vas ganando vos, Juan. Yo creo que sí. no, es que es el La cuento. prim- No sé si vieron hoy, pues hablando acá, ustedes saben que esto es como una charla. Vieron hoy el Congreso, que me parece la fábula del pastorcito mentiroso, el Congreso del Senado de Estados Unidos diciendo a la Reserva Federal que van a entrar a hacer auditorías, porque más o menos el mercado ha perdido credibilidad en los mensajes que están dando y los mensajes encontrados han terminado Mm, confundiendo y generando una volatilidad que no debe ser generada por la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso es una opinión propia, eso es. no, concuerdo, Juan, concuerdo totalmente. Antes de entrar en tema, ahorita casualmente leí un artículo de Reuters donde decía eso. La Fed hizo hasta lo imposible para dar la señal de que iban a subir la tasa de interés. Pero todos los analistas a nivel mundial de Reuters concuerdan en el hecho que se adelantaron un poco al decir que la iban a subir. Debieron haber esperado datos económicos antes de. Sin Mm, embargo, se adelantaron un poco y eso le inyectó un poco de volatilidad al mercado y eso es lo que criticamos hoy en día un poco. Que exacto. la Fed en vez de ser ese ente que calma el mercado, que da una guía en temas de política monetaria, terminó siendo el que le inyectó la volatilidad al mercado. Hizo la tarea al revés, pero esa Completamente de acuerdo. es una opinión propia también, No, es que valga la aclaración. No, es que si vemos, mira, las minutas de ayer, saben, con el tema Sí. macroeconómico, la lectura de las minutas es muy importante. A mí la operatividad, el trading en el momento de la lectura de minutas es bastante particular porque la gente va leyendo y va operando arriba, abajo, porque no ha leído el documento completo. Y ayer lo que generó lo de la Fed fue una confusión general porque es más o menos la fábula del sí pero no. El Mm, sí, pero. Entonces, ¿cómo dices sí, pero? Y están a gritos, por decirlo así, los diferentes miembros de la Fed diciendo que van a subir las tasas. Entonces, creo que era necesario, no se da, de todas formas, recuerden que ni el presidente ni el Senado tienen injerencia sobre la Reserva Federal, más sí como es decir, es como cuando es la junta directiva. Por eso Yellen hace 3 semanas fue y se paró enfrente y tuvo que rendir cuentas. Lo que están pidiendo es una auditoría, digamos, entrar en las decisiones de la Fed. No los van a dejar, los han intentado. Esto se llamaba en el pasado, hace unos años, el boicot Bernanke, cuando él tomaba decisiones que consideraban políticamente no correctas. Entonces no creo que vaya a pasar, pero creo que es un buen llamado de atención para la Reserva Federal. totalmente, totalmente. Para lo que se viene, para lo que se Exacto. viene. Bueno, Alex, entonces te dejo. Listo. Juan, muchas gracias. Antes que nada, un saludo a todos los asistentes a este webinar. A mis alumnos que deben estar por acá también un saludo a ellos. Espero nos veamos el sábado, sea este o el siguiente, ¿cierto? Dependiendo pues del grupo. Un saludo a la gente que está fuera de Colombia y son de habla hispana y a los que entienden el español también un saludo pues, de parte de todo el equipo de Estratégica. Es para mí un placer estar nuevamente acá, mi tercer webinar en compañía con nuestros partners de CD Credit Capital. Y de antemano un agradecimiento a Juan y a todo el equipo también de CD Credit Capital este, por esta invitación, que como siempre, cada que la hagan, aquí voy a estar dando mi punto de vista eh, con todo el gusto. Para comenzar, pasemos la diapositiva, Juan. Gracias. Para comenzar, no me voy a poner a leerles la declaración de riesgo, ni mucho menos. Simplemente les quiero contar que la información suministrada en este webinar no debe ser tomada como una recomendación de inversión. No, esto es una opinión que va de parte mía, Alexander Ríos Posada, en nombre y representación de Estratégica, ¿cierto? No quiero que en ningún momento crean que esto se hace con el fin de dar recomendaciones de compra, venta o sostener una posición, no para nada. Igual si quieren entrar a conversar de esos temas,
de cuáles son las hipótesis de compra o qué se puede esperar a futuro, pero al final del webinar las preguntas. Entonces la invitación es a que tengamos preguntas a la mano, ojalá relacionadas con el tema que vamos a tratar hoy y por supuesto vamos a intentar dar respuesta a todas ellas. ¿Listo? Igual Juan también está por ahí, en caso de que tenga alguna duda tú me puedes ayudar en caso de necesitarlo. Vamos con lo siguiente. Entonces, vamos a empezar el día de hoy hablando, antes de entrar a ver gráficas, que es lo que nos encanta pues a los analistas técnicos. Yo soy analista técnico declarado, por supuesto, sin embargo, mi función es como economista. Tengo que tener en cuenta la realidad del mercado. Y la realidad del mercado para esta semana fue bastante eh, compleja. Son realidades que lastimosamente nos toca vivir y la violencia ha golpeado a Europa y eso ha sido un baldado de agua fría. Entonces empecemos más o menos así. Vamos a hablar un poco de la coyuntura actual, vamos a ver cómo se refleja eso en el mercado y quizá vamos a empezar a ver cómo impacta esos ciertos activos que la gente gusta, como cuáles, como el mercado americano, como el petróleo y como el oro, que son los temas que vamos a tratar hoy. Entonces, la idea es para todos que empecemos a entender cómo la coyuntura, cómo todo este aparato económico afecta a los mercados financieros, para que ustedes a partir de este momento, ojalá, puedan aprovechar todas estas coyunturas, ya sea de manera especulativa o de largo plazo, para su beneficio. Obviamente, sin sonar, pues, por supuesto, agradecidos con lo que haya pasado en París, ni mucho menos. Obviamente nadie quería que eso ocurriera y por supuesto estamos en total desacuerdo con cualquier acto violento, ¿cierto? Entonces, empecemos así. Balde de agua fría para Europa. ¿Por qué? Resulta que estos tipos de atentados afecta la economía europea, sí, por lo que decía Juan, por el aspecto turístico, que ahora a final de año se ve bastante potenciado para Europa y era una parte importante en su aporte a la inflación. Les recuerdo a todos que la inflación no es mala, la inflación es un síntoma de crecimiento económico, más no quiere decir que la hiperinflación sea buena, no. La inflación tiene un rango que puede ser positivo para Europa en este caso, ¿cierto? Ahorita vamos a Estados Unidos y después vamos a China a conversar de todo esto un poquito, que el panorama hoy es un poquito amplio, entonces espero tengamos la cabeza bien abierta hoy para escuchar todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que al caer este baldado de agua fría en Europa, su aceleración económica, lo que estaba buscando el Banco Central Europeo con la expansión cuantitativa, o sea, con hacer que el mercado se estimulara, va a parar un poco. ¿Qué pasa con Europa en este momento en términos de inflación? No está subiendo al ritmo que se espera y de hecho está cayendo en deflación. Hay rumores de deflación, no quiere decir que haya una inflación negativa, no. Quiere decir que la inflación está cayendo, inclusive para Londres, si mal no me equivoco, salió algún dato de inflación negativa del menos 0.1. Eso es bastante delicado, que en una economía no suban los precios, sino que bajen por el contrario, es bastante delicado. Entonces, este acto terrorista, digámoslo así, no solamente golpea a Europa en términos emocionales, humanitarios y todo esto que está de más políticos, sino además también lo golpea económicamente. Es un golpe, me parece a mí en un momento neurálgico, donde, por ejemplo, para los colombianos se nos quitaron las ganas de ir a Europa. ¿Quién va a ir a Europa en este momento, tal cual como está hoy de complicado este asunto? Entonces, no solamente pensemos así para los colombianos, pensemos así para el resto del mundo. ¿Está interesante en este momento ir a Europa? No. Eso va a impactar para el primer trimestre del otro año a Europa. Entonces es posible que en este momento no hablemos de una crisis económica, ni mucho menos, porque eso serían palabras gruesas. Pero podemos decir que para el primer trimestre del otro año vamos a empezar a ver las consecuencias de esta coyuntura que está pasando, porque todo esto va a afectar tarde que temprano a la europea, ¿cierto? Entonces, ahí hay una parte. Atemos lo que pasa en Europa con lo que pasa en Medio Oriente y atemos eso al petróleo, ¿cierto? Resulta que obviamente, lo que decía Juan ahorita, hay bombardeos
de Francia, de Rusia y todo esto a Siria, y eso se supone, y como lo decía Juan, que el petróleo debería estar subiendo. Y no, resulta que la economía del petróleo, por el contrario, tuvo una reacción al alza pequeña, pequeña, y después cayó. Y sigue cayendo, y por este momento está en un rango de los $40, lo cual concuerda con el último webinar que tuvimos, donde yo les decía a los asistentes que hasta que el dólar, perdón, hasta que el petróleo no rompiera los $45 así, pues, con contundencia, o rompiera los $50 hacia arriba, yo no estaba en posición de comprar ni vender. Y se cumplió perfectamente. Dije que había objetivos en los 43 y después en los 40. En el último webinar, y vea lo que está pasando. Hoy estamos en un precio de $40 aproximadamente por barril de petróleo. La pregunta es, ¿por qué no sube el petróleo? Pese a que ayer salieron buenos datos en términos de inventarios. Los inventarios cayeron. Cuando los inventarios de petróleo caen, indican que el petróleo debería estar subiendo. El bombardeo en Siria indica que debería estar subiendo el petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con el mercado del petróleo? Listo. Resulta que es que hay dos grandes, y esto ya nos lleva a la otra parte del mundo, que es Asia, hay dos grandes países que están entrando en un problema económico, no en una crisis. Todo el mundo cree que al decir problema económico es una crisis, no, pero se están desacelerando y eso es un problema. De hecho, Japón, que es el primero de esos que les voy a mencionar, ya cantó o ya dijo que, o anunció que está entrando en una recesión, pese a que tienen una política de estímulo económico. Eso es bastante delicado. ¿Por qué? Porque Japón no produce petróleo. Japón compra petróleo. Entonces, si Japón compra petróleo y necesita sus máquinas, por supuesto, la demanda mundial de petróleo va a caer. Y esto es más importante que cualquier inventario. La demanda de crudo va a caer. Entonces, se combinan dos aspectos. El mercado de crudo lleno de crudo y Japón entrando en recesión. Eso es bastante delicado. La demanda de crudo mundial, la demanda agregada de crudo mundial tiende a caer. Y pasemos al segundo, al gigante asiático, nada más y nada menos que China. Venimos con rumor de crisis en China hace más o menos 2 o 3 meses. Este gráfico que estamos viendo en este momento, el VIX, ese indicador de incertidumbre, vemos que tocó puntos de por encima de 50%. Para que lo tengan en cuenta, esto simplemente es un indicador de incertidumbre, ¿cierto? Y lo normal es que esté siempre entre 10 y 20, 10 y 20, y podemos ver que hasta antes de esa subida del 50 siempre estaba por ese nivel, 10, 20 más o menos. Y vean que desde que pasó lo de China se disparó fuertemente. Entonces entendemos, esto nos da una característica o una señal de lo fuerte que es China y lo importante que es China para el mercado mundial. Entonces, se desacelera Japón. China ya venía desacelerándose. China también es uno de los grandes compradores de petróleo. La demanda de petróleo mundial cae y eso hace que el precio, en vez de subir, caiga. Entendemos que los mercados no son sino el punto donde se encuentran la oferta y la demanda. Si la demanda cae y encima le sumamos que hay mucha sobreoferta, el precio no tiene sino un solo camino: caer. ¿Cierto? Entonces vea que el contexto mundial es bastante fuerte, pese al bombardeo que se le está haciendo al Estado Islámico, pese a que salen buenos datos en Estados Unidos, pese a todas estas cosas, no podemos quitar el protagonismo que tienen los asiáticos en la demanda de crudo. Bueno, finalmente, llegamos a Estados Unidos y vamos a empezar con un poquitico de gráficas, porque es que eso es a lo que venimos. Entonces, empezamos con el VIX. Para los que no saben qué es el VIX o el indicador de volatilidad, o dicho en términos coloquiales, para los que no están relacionados con el mercado financiero, es el indicador de incertidumbre. Entendamos que la incertidumbre es algo que no le gusta mucho al mercado. Tú como inversionista quisieras tener tu dinero donde no sabes qué va a pasar a futuro. No, por supuesto que no. Por tanto, este indicador, el indicador de incertidumbre, juega un papel protagónico en la toma de decisiones de muchos especuladores en su día a día y de muchos operadores de mediano plazo, por decirlo de algún modo, puesto que nos está reflejando cuál es el miedo, entre comillas, que está sufriendo el mercado. Pues para que se den una luz de cómo funciona esto, pues el miedo se disparó cuando pasó lo de China y fue que tocó los niveles de 50. ¿Qué pasó con China? China
anunció que estaba en crisis y vean hasta dónde llegó el nivel de incertidumbre en Estados Unidos. Entonces, vean que ya no hay mercados financieros ni sistemas financieros. Hoy en día estamos hablando de una globalización financiera y de un mercado financiero global. Entonces, por esto es la importancia de entender el contexto económico global. Listo. Vemos que el VIX para el día de hoy está ubicado en 17.12. ¿Qué quiere decir eso? Que esta semana, noviembre ha estado aumentando, Toda esta coyuntura que está pasando está haciendo que el VIX aumente, después de haber logrado llegar hasta los niveles de 15 y 14. O sea, pensamos que en su momento se iba a normalizar y que el VIX iba a volver, o sea, que la incertidumbre en Estados Unidos iba a volver a oscilar normalmente entre 10 y 20. No, vean, todo esto que está pasando está haciendo que la incertidumbre tienda a subir. Por supuesto, les voy a dar una percepción que tengo yo. Como ahora la coyuntura actual no trata tanto de un problema económico, sino que trata más como de un tema violento, un tema, la palabra es fea, pero guerra, ¿cierto? Y no estamos diciendo Estados Unidos contra Rusia, Estados Unidos contra otro, Rusia contra China o Estados Unidos contra China, ni mucho menos, sino que estamos diciendo de una coalición mundial contra un enemigo en común, ¿cierto? ¿Y quién es el enemigo en común? El Estado Islámico. Eso ha hecho que ciertamente la incertidumbre no se dispare. Imagínese usted donde se dijera, donde se pensara una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Este indicador estaría por las nubes, por supuesto. Pero como, digamos así, todas las grandes potencias están unidas, pues no sé qué tan unidas, pero la verdad me tocaría sentarme a leer más de eso, pero están ciertamente unidas en pro de erradicar, suena feo también, el Estado Islámico. El indicador no se ha disparado. Sin embargo, pasó de 14 a 17. Eso es algo que nos puede llamar la atención. Pero veamos cómo impactó eso en el mercado. Entonces, empecemos a mirar el mercado americano. Dale la siguiente gráfica, Juan. Muchas gracias. Listo. Estamos viendo el Nasdaq semanal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de estas barras, cada una de estas velas, indica una semana de negociación. Vemos que para la semana pasada el Nasdaq bajó fuertísimo, bajó a niveles desde los 4.000. Ese es el futuro desde el Nasdaq, listo, porque puede diferir un poquitico las cifras con el Nasdaq Spot o al contado que llaman, pero igual el movimiento es exactamente igual. Entonces pasó de los 4.730 puntos, que fue un máximo histórico, alcanzó a caer casi a los 1.400 puntos. Pues, un nivel bastante fuerte, un nivel de los 444.80 aproximadamente. Sin embargo, esta semana, paradójicamente, estuvimos observando una recuperación respecto a la semana pasada y es una recuperación ciertamente, una recuperación alcista. En términos técnicos puede decirse que fue una negación hacia las medias móviles, o sea, para los que les gusta aquí el cuento de la operación técnica, fue simplemente una continuación de la tendencia alcista y fue una búsqueda de una media móvil, exactamente, ahí donde nos está indicando Juan, porque ahí el precio reaccionó nuevamente al alza. Toda esa parte que está por debajo de las medias móviles, con todas estas colas de piso, todas estas sombras que estamos viendo ahí, todo esto fue la coyuntura que pasó con China, para que veamos cómo le impacta China a Estados Unidos. Sin embargo, pues podemos ver, y de pronto concuerdo un poco con lo que dice Juan, o lo que mencionó Juan, es que no parece ser que esto que pasó en París fuera a afectar tan fuerte al mercado financiero. Es particularmente raro eso, y en lo personal pensé que el mercado financiero iba a reaccionar de otra manera, y no fue así. De hecho, el mercado está haciendo divergencias, pues lo que uno podría pensar. Ay, Europa está en crisis política o X y motivo, y uno pensaría que puede haber también una incertidumbre en el mercado. Y no, está haciendo todo lo contrario. Europa ha subido, Alemania ha subido, no con toda la fuerza que podríamos esperar, pero hoy tuvo también un movimiento alcista, pese a que Estados Unidos hoy no cerró pues muy al alza. Pasemos al siguiente gráfico y miremoslo más detenidamente para llegar hasta el intradía, para contarle a los asistentes qué pasó hoy. Diario. ¿Qué observamos en el marco diario? Observamos nuevamente
retrocesos, una tendencia alcista muy marcada y retrocesos obviamente a la zona de medias móviles, ¿cierto? Falta recuperar un poco, nos estamos acercando a máximos históricos, estamos a 80 puntos de máximos históricos, son puntos de bastante, si ya se dieron ventas ahí una vez, esperaríamos de pronto correcciones a ese nivel, ¿cierto? Para Estados Unidos. Engraremos esto un poco con lo que veníamos hablando. Si estamos suponiendo que, dadas las actas que sacó la Fed o las minutas que mencionaba Juan, salieron a las probabilidades, o no dieron certeza, pero dieron altas probabilidades de que la tasa de interés de Estados Unidos subiera para diciembre. Entonces, la gente dirá, ay, claro, entonces en diciembre van a subir la tasa de interés y por tanto el mercado financiero americano tendrá a caer. Eso puede ser de pronto un error teórico y se los voy a explicar el por qué. Puede que ese día, el día que se suban las tasas de interés, probablemente sea en diciembre, haya una volatilidad, por supuesto va a haber una volatilidad. Pero el golpe mayor, digamos que el mercado ya lo descontó, porque ese es el mecanismo del mercado. Los mercados tienden a anticipar todas las noticias que van a ir a futuro. Listo. Entonces quiero que todos se hagan a la idea de que es posible que el mercado americano esté subiendo en este momento, pese a que ya dijeron que las tasas iban a subir, porque el impacto de la noticia de la subida de la tasa de interés, simplemente el mercado ya lo anticipó. Es tan simple como eso. Listo. Y eso se sabía desde la semana pasada y antepasada, donde salieron a decir que los datos económicos eran buenos y se los voy a recordar en este momento. Estados Unidos no subía sus tasas de interés porque el empleo no venía bien, el empleo venía más bien muy regular, tendenciosamente mal, la inflación no reaccionaba y todo esto. Pero desde hace un mes para acá resulta que el empleo se disparó, hubo un incremento casi del 11% en la tasa de contratación, eso es muy bueno, pues eso no pasa sino en Estados Unidos, sinceramente. Ojalá en Colombia o en América Latina viéramos esos cambios tan marginalmente grandes. Aquí no pasa eso, lastimosamente. Fue una reacción muy buena del mercado laboral. Hubo un aumento en la inflación, ya la inflación de Estados Unidos se está situando por el 1.9%, cuando la expectativa, cuando la meta de la Fed era subir hasta el 2, o sea, se acercaron muchísimo a la meta, están a nada de la meta y suponemos que el mes de diciembre logrará por el consumo. Acuérdense que Estados Unidos vive un 70% de su consumo interno y en diciembre se dispara. Entonces suponemos que para diciembre esa meta de inflación se va a alcanzar tranquilamente, porque la política monetaria tiene efectos mínimos de 3 meses en adelante. Entonces en el consumo de diciembre va a hacer que la tasa de inflación se alcance perfectamente el 2%, pero no están equivocando. Entonces vean que ya hay motivos para subir tasa de interés. Ya lo habían anunciado, el mercado mantiene supremamente informado y el mercado también sabía que si la economía seguía reaccionando así de bien, simplemente la Fed tarde que temprano iba a hacer su tarea e iba a subir la tasa de interés. Por tanto, pudo haber correcciones. Vimos 2 semanas de correcciones. Ahí, Juan, me señalas desde el máximo hasta donde cayó, por favor. Vimos 2 semanas de correcciones. Esos son 2 semanas de correcciones. Exactamente, Juan. Donde el mercado estaba esperando los resultados de la economía, del mercado laboral y todo esto, salieron, el mercado corrigió y ahora está reaccionando otra vez al alza. Entonces, como yo lo veo, es simplemente el mercado haciendo lo que mejor sabe hacer, anticipar las malas noticias, adaptarse y empezar a evolucionar conforme a eso. Muchos me preguntan, y voy a hacer la aclaración para todos, del por qué el mercado financiero tiende a caer cuando la tasa de interés sube. Bueno, no es cierto que el mercado financiero caiga rotundamente cuando empiezan a subir la tasa de interés. No, el mercado financiero puede seguir subiendo si la tasa de interés sigue subiendo. Sí, sin embargo, no va a subir a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto bastante lógico. Supongamos que las empresas se financian a través de créditos y la economía se mueve a través del consumo y Estados Unidos se mueve mucho a través del crédito y eso hace que las utilidades de los sectores crezcan por las ventas, crezcan por la producción, crezcan por X o Y cosa, ¿cierto? Por X o Y motivo.
y esto es impulsado por la tasa de interés. No obstante, si la tasa de interés sube mucho, ya sí se empieza a dar una señal al mercado de que la economía va a cambiar económico. Pero estamos viendo que la economía americana no está cambiando de ciclo económico. La economía americana, por el contrario, está mejorando. Está mejorando. Y entonces una subida de la tasa de interés puede ser oportuna para a futuro evitar problemas de liquidez. Entonces es más o menos eso para explicarlo a las personas que no están muy relacionadas con el mundo económico. Es eso. Cuando el dinero es barato, miremoslo así, lo más simple, cuando la tasa de interés es bajita, quiere decir que el dinero está barato, por tanto el dinero es fácil ir a pedirlo para inversión, para crear empresa, para consumo, para X o Y cosa, motor de la economía. Cuando la tasa de interés está alta, el dinero está costoso y por tanto hay un desincentivo a la economía. De eso trata la política monetaria muy a grosso modo, por supuesto, muy a grosso modo. Entonces, para terminar con este tema de la tasa de interés, esta primera subida de la tasa de interés de Estados Unidos no es mala, no es mala, como la gente puede pensarlo, o que se van hasta los extremos de pensar si es buena o mala, no, no es mala, o no del todo, porque es simplemente la primera subida de muchas que se vienen, ¿cierto? Entonces el dinero no va a pasar del cero virtualmente que está, porque está en 0.25%, o no va a pasar al 5 o al 7% para nada, sino que va a pasar, si mucho, al 0.50%. O sea, 25 puntos porcentuales. Un crecimiento marginalmente despreciable, no va a ser muy grande, por tanto el consumo no se va a ver afectado y me parece a mí que de pronto la liquidez del mercado tampoco se va a ver muy afectada por eso. ¿Listo? Entonces, no quiero que se haga un escándalo por el hecho de que se va a empezar a subir la tasa de interés. No. El escándalo no es para Estados Unidos, el escándalo es para los emergentes. Ahorita vamos a hablar de eso. Para hoy, miremos a ver qué pasó en el intradía en Estados Unidos. Esto es una clase de economía, esto es una clase de análisis técnico, esto es una clase de coyuntura económica, es una clase de todo. Pasemos a mirar el intradía, a ver qué pasó hoy en Estados Unidos. Paso un segundo. Dame un segundo, por favor. Pasa a la siguiente gráfica, Juan. Sí, dame un segundo, por favor. Dale, claro que sí, ningún problema. Listo. Bueno, esta es una gráfica para el intradía americano. Para las personas que esta gráfica fue tomada a las 3 de la tarde, el mercado cerró muy plano, el mercado hoy realmente cerró casi a la apertura por el nivel de los 46.54, o sea, no muy lejos de donde fue tomada esta gráfica. Sí, 46.54, Juan, por ahí cerró el mercado. Se centra un poquitico más abajo. Exactamente, por ahí cerró, mercado muy plano, muy plano para el día de hoy. ¿Cierto? Hubo un rango de negociación que se estableció más o menos entre los 46.65 y los 46.47, donde se pueden establecer de pronto hipótesis de compras por encima de niveles de los 46.65 y ventas por debajo de eso, esperando unas correcciones que quizá concordaban un poquitico con una línea de tendencia bajista marcada en el marco diario, Pero para hoy, ¿qué se vio? Una apertura ciertamente alcista, niveles compradores por toda esa zona de los 46, 45, 46, 50, compradores por ahí, dominaron la jornada hasta faltando, hasta después de almuerzo llegaron y los vendedores que por supuesto salieron a vender, ¿cierto? Una jornada muy plana, que es lo importante de ver acá para todos los asistentes. El, es importante que entiendan la volatilidad que tiene este mercado americano. No todos los días sube como un cohete, como lo podríamos pensar, o se tira como un coco de una palmera cayendo, que la gente piensa que eso es así. No, vean, esto es la volatilidad americana y para el día de hoy estuvo, por decirlo de algún modo, estuvo un poco feo el mercado. Mucho ruido, mucho de todo, poca certeza para el día de hoy. Por el contrario, hay días donde el mercado es absolutamente tendencial y arroja unas ganancias bastante significativas. Entonces, esto fue lo que hizo pues para el día de hoy. ¿Qué podemos pensar, Juan? Te volvés, por favor, una gráfica. ¿Qué podemos pensar? Ahí. ¿Qué podemos pensar para esta semana? Podríamos pensar que si se vienen correcciones a final de esta semana, los viernes generalmente son días de corrección, o sea que mañana, si se ven rupturas de los niveles de los 46, 40 puntos, pueden venir correcciones. ¿A qué zona? A zona de media móvil.
a los 46.00 aproximadamente. Correcciones. Correcciones a esa zona en caso de los 46.40, en caso de que se rompa esa vela que dejó y que fue un martillito ahí, ¿cierto? Y en caso de que se rompa el máximo del día anterior, más o menos unos 46.80, podríamos estar buscando objetivos a los 46.95, 46.7. Mucho cuidado para todos. Hay un nivel de soporte psicológico muy fuerte en los 47.00. Listo, entonces podríamos ver objetivos alcistas a los 47.00. Ahí hay un punto de venta bastante fuerte. O retrocesos. Yo en lo personal como analista técnico esperaría con agrado retrocesos para el día de mañana para que la otra semana arranque con toda la fortaleza. Sería un movimiento técnico bastante interesante para los que operamos en el mercado americano en el intraday. Listo, entonces ahí lancé mis dos hipótesis. Bueno, sigamos. El siguiente, mercado, petróleo. Petróleo semanal. Semanal. Una tendencia absolutamente bajista, no sale de ahí. Estos son gráficos semanales, que estamos viendo desde el 2014, para que la gente esté ubicada un poco. Abajo se ve la línea de tiempo, para que nos ubiquemos un poco. Vimos que desde agosto hasta noviembre, ya agosto, septiembre, octubre y noviembre, llevamos 4 meses enrangados más o menos, llevábamos enrangados 4 meses entre los 45 y 48 dólares, y el mercado estuvo ahí un poco enrangado con la gente con la esperanza de que el mercado cambiara su dirección. No, perdón. Para nada. Se mencionó en el webinar anterior que si había una ruptura de los niveles de los 44 dólares, nos íbamos en venta o podrían haber ventas importantes a los 43 y puntica o máximo objetivo hasta los 40. Vean, estamos viendo que se desarrolló perfectamente esa hipótesis. Ahí está pues marcada con unas líneas. ¿Cierto? Vale recordar que estamos en precios que no se veían desde principios del 2010, desde el primer trimestre del 2010, o sea que la caída ha sido bastante fuerte. Y todo esto se combina perfectamente con el dólar index, que ahorita, por supuesto, vamos a hablar del dólar index para que todos tengan una idea de cómo el petróleo afecta el precio del dólar a nivel mundial, porque el dólar está tan fuerte a nivel mundial y por qué los commodities están cayendo. ¿Cierto? Ahorita les voy a hacer pues, la aclaración con eso. ¿Qué se puede esperar para el mercado del petróleo? Hace poco estuve leyendo un artículo que me pareció muy interesante donde hay analistas bastante pesimistas y donde ven el precio del petróleo por debajo de los 37 dólares. Eso sería un punto bastante álgido porque 37 dólares fue el mínimo este año. Entonces están diciendo que si se rompen esos 37 dólares lo podemos ver hasta los 30. Eso sería desastroso para todos los países que viven fiscalmente del petróleo. Un ejemplo de eso es Colombia, ¿cierto? Y obviamente los países de la región latinoamericana que sufrimos por la escasez de petróleo y por los ingresos fiscales que genera el petróleo para muchos países, Venezuela, Colombia, por supuesto, Brasil, Ecuador. O sea, estamos en una coyuntura, digamos así, los latinoamericanos y emergentes quedamos en la mitad de la candela coyuntural, quedamos en toda la mitad del problema entre la OPEC y el fracking americano. Pero bueno, entonces vean cómo se refleja eso en el precio. Pasemos en el diario para ver qué estuvo haciendo. Miremos qué pasó durante el bombardeo. En el siguiente gráfico. Gracias, Juan. ¿Qué pasó en el bombardeo? No, no, otro, atrás. Ahí, muchas gracias. ¿Qué pasó en el bombardeo? Pues fue exactamente 2 días después. Vemos una pequeña subida desde los 40 hasta los 41 dólares. La gente digamos así, tuvo una percepción alcista, pero fue únicamente una sola vela. De toda una corriente bajista, una sola vela alcista no implica nada. Todos pensamos que el mercado del petróleo iba a subir, porque para los que no saben, el Estado Islámico, que tiene pues bajo su dominio varias productoras en Siria e Irak, produce el 9% del petróleo de la OPEC. Eso es un cálculo que
que se hizo para saber más o menos cómo se estaban financiando. Entonces, pensamos que el impacto en el petróleo iba a ser mucho más significativo y no, para nada. Y esto está atado a lo que mencionábamos respecto a lo que pasó con China, en la aceleración china y la especulación de crisis china. Y aparte de eso, esta semana la noticia de Japón fue absolutamente desastrosa. Desastrosa. Desde esta semana no, viene desde mitad de la semana pasada, donde los datos de Japón desilusionaron bastante. Respecto al rango que venía estableciendo desde agosto, vemos que por los lados de los 40, ¿por qué establecimos ese rango? Muchos me preguntan, Alex, ¿usted cómo establece esos rangos? Listo, les voy a contar. Resulta que desde los $44 hasta los 48 aproximadamente, vimos arriba en el círculo rojo, vemos que hubo un intento, un ataque a la zona de los $50, pero la negación fue rotunda. O sea, entonces ahí sabemos que por los lados de los $50, hay vendedores y vendedores bastante fuertes y vuelve justamente a la zona de negociación anterior, que está por debajo de los $48. En cierto momento de la semana pasada perdón, del mes pasado, intentó una ruptura a la baja, la cual fue la hipótesis que lanzamos en estratégica. Sin embargo, una negación. Esa vela envolvente, muchas gracias Juan, fue una negación y retomó, por supuesto, a niveles del rango que habíamos establecido. Sin embargo, el mercado no pudo, por supuesto, con la especulación que había respecto a los datos de China y Japón, y vemos el resultado en este momento. Está viendo una caída bastante fuerte, y en estratégica planteamos objetivos hasta los técnicos, o sea, seamos técnicos. Hoy les voy a hablar como analista técnico. Estamos viendo objetivos en los $37. Es una formación bajista, es como le llaman una V de burro, una V de burro, perdón por la palabra, que yo sé que en algunos países de Latinoamérica suena feo. Es una V grande que llaman en Colombia. Eso es una formación bajista bastante fuerte. Entonces vemos que si hay una ruptura del nivel de los $40, podríamos decir, que es una ruptura, nos podemos ir hasta los $37, porque es un objetivo técnico bastante alcanzable, y la gráfica no lo está indicando. Y si las perspectivas de China y Japón no mejoran, es muy probable que se quede acá ese nivel. ¿Lo vemos alcista? No. Yo en lo personal, Alexander Ríos, en nombre estratégica, no veo el petróleo alcista en ningún momento. Y ahora que vimos cómo reacciona el mercado del petróleo ante los bombardeos que sufre el ISIS, no parece ser muy significativo. Entonces, por el momento, no observamos el mercado del petróleo en compras, lo vemos solamente en ventas. Para no salirnos, vamos a ver el intradía. Miremos algo interesante. Para hoy, mercado sumamente lateralizado, mercado que no se salió nunca de su rango inicial de negociación. En la bolsa americana empezó por los $40 exactamente, y subió hasta los $40.5 y estuvo ahí durante todo el día. Mercado petrolero no bajó. Me permiten un segundo, observo cómo cerró en los 40.53, o sea, no hubo ningún tipo de diferencia. Estuvo por ahí, por eso lado, los 40.53, exactamente donde está la gráfica. Entonces hoy el mercado estuvo bastante lateralizado. Para nada interesante en términos técnicos, y solamente vemos, según gráficas que estoy observando acá por fuera de pantalla, confirma nuestra hipótesis de venta por debajo de los niveles de 40. Por niveles de los 39.80 se puede pensar en ventas hasta los niveles de 37. Pero pues tenemos que entender que en el mercado tiene puntos psicológicos, y el nivel de $40 exactamente es un punto psicológico. Por eso es que les muestro ahí en un círculo para el intradía cómo el mercado reaccionó fuertemente exactamente en los $40. Si miramos a la derecha la barra de precios, vemos que es el 40.00, el punto donde se da esa reacción. Entonces, en rupturas por debajo de ese nivel se pueden desatar ventas bastante interesantes. Reitero, no vemos el mercado del petróleo para compras por el momento. Listo, pasemos al siguiente. Oro. Mercado del oro
es muy interesante para muchas personas. Para nosotros en Estratégica no es muy interesante dado el nivel de intervención. Yo ya lo había mencionado aquí en un, en un webinar previamente, pero el mercado del oro les voy a explicar algo que tiene que ver con commodities, dólar y petróleo. Es bastante simple. Resulta que el oro, perdón, el petróleo, o el oro negro, como le quiera decir, es, digámoslo así, es la sangre industrial, ¿cierto? Así se le conocen en algunas partes, es lo que mueve las industrias del mundo. Por tanto, su cotización en dólares hace que sean los dólares los que fluyen a nivel mundial. Una caída del 60%, partamos desde los $100 de referencia que tuvo hasta hace año y casi 2 años, el precio del petróleo, hasta los $100 que tuvo el petróleo, a 40 que tiene hoy es una caída o una depreciación del 60% nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de países que derivaban algunos ingresos privados y fiscales, o bueno, pues, privados y públicos, si quiera decirlo así, de la producción de petróleo, como Colombia, como Venezuela, como Ecuador, ¿cierto? Están viendo disminuida el ingreso de divisas. Eso hace que la divisa en estos países sea escaso y por ende la divisa en estos países es bastante costosa. En Colombia, para que se hagan una idea, valía hasta hace año y medio un dólar valía 1.700 pesos colombianos o 2.000 pesos colombianos y hoy en día está cotizando un 50% más caro, está a 3.000 pesos colombianos, imagínense, una caída casi que a la par, una, una depreciación casi que a la par, el petróleo cae 60% y el peso colombiano se deprecia el 50%, una caída casi, una correlación positiva impresionante la que tiene el peso colombiano y es muy semejante para otras monedas de la región. Pero llevemos esto a un contexto mundial. El petróleo ha dejado de circular, perdón, ha dejado de circular, no, ha dejado el dólar ha dejado de circular a nivel mundial por esta caída de los precios del petróleo. El petróleo se sigue vendiendo y se sigue comprando, sí, pero ahora por menos dólares. Eso hace que los dólares, entre comillas, tengan cierta escasez y eso hace que se valorice ante todas las monedas del mundo. No crean que son solamente ante las de los países emergentes, no, ante todas las monedas del mundo. Eso hace que se, que se valorice. Por tanto, si el dólar está caro, si el dólar está muy costoso, lo más normal es que los commodities tiendan a caer. Pero todo eso tiene una explicación bastante lógica. Los commodities de mayor negociación mundial, entre ellos el oro, la plata, el algodón, el café y todas estas cosas a nivel mundial, negocian dólares. Si el dólar está costoso, los commodities son materias primas generalmente de producción. O sea, tenemos que entender que el mercado de commodities no solamente es un mercado de especulación, que también se usa para eso, sino que también es un mercado donde las personas transfieren el nivel de riesgo para obtener materia prima productiva. Así es simple. Entonces pensemos que si el dólar está caro, mi materia prima está más cara o simplemente voy a poder adquirir menos materia prima por la misma cantidad de dólares y por tanto mi consumo de materia prima va a caer. Es muy normal y por eso es que los países que viven de materia prima, de producir más materia prima, están viendo afectados sus ingresos en PIB y todo esto. Por supuesto, porque el mercado de commodities está bastante afectado. Entre ellos el petróleo, entre ellos el oro, entre ellos la plata, el cobre, todos los que ya les he mencionado. Entonces, eso está muy amarrado a lo que le pasa al oro. Ustedes dirán, pero es que el oro es un activo que guarda valor y todo esto. Pues no, no deja de ser un commodity, no deja de ser una materia prima, no deja de ser un producto que se oferta y se demanda. Entonces no está ajeno a la realidad económica. Listo, entonces quiero que todos tengan en cuenta eso. Esto es un mercado donde la oferta y la demanda son reyes. Entonces, en el marco semanal estamos viendo un canal bajista absolutamente marcado. Viene desde julio del 2013. Imagínense, es una gráfica semanal. Para este año no reacciona para nada. El mercado sigue supremamente bajista, no se ven visos ni siquiera de movimientos alcistas
en palabras técnicas, no se ven formaciones de máximos menores por ninguna parte, perdón, mínimos mayores, que las tendencias suelen marcarse por mínimos mayores, no los vemos por ninguna parte, vemos simplemente movimientos enrangados en este canal, ¿cierto? Donde el oro estuvo en un precio de cotización de referencia que son los $1.200, estamos hoy por hoy a los $1.082, muy cerca, sospechosamente y peligrosamente cerca de una barrera de los $1.000. Una onza de oro a $1.000 es una onza de oro bastante, bastante barata. Listo. Entonces pasemos al siguiente gráfico. Diario. No, el gráfico diario no indica mucho, es como para mirar lo que viene pasando en los últimos 2 meses, lo que vimos en el gráfico semanal, tendencias bajistas bastante significativas y no hay reacción. Todo el mundo, y me incluyo, pensamos que el oro iba a reaccionar ante los ataques en París, ante los aumentos de la incertidumbre, porque se tiene la creencia que el oro es un activo refugio. Y empiezo a cuestionarme eso como estudiante de la economía y como economista profesional. El oro creo que ha cambiado su papel. El oro ya no es un activo de tanto refugio como era antes, por lo menos no de corto plazo, porque antes hace 4 o 5 años que se observaba el mercado del oro, se veía que ante cualquier grado de aumento de incertidumbre, el mercado reaccionaba fuertemente a cubrir sus posiciones en oro. Y actualmente no se ve tanto ese comportamiento. Puede ser quizás por lo que les comentaba sobre el precio del dólar, que el dólar está tan caro. Yo pude haber dicho, una onza de oro a $1.000 es muy barata, pero depende a cuánto esté el dólar, ¿cierto? Entonces puede ser el efecto que tuvo la coyuntura del petróleo indirectamente en este mercado también. Entonces no vemos como posiciones interesantes en oro, no. En estratégica en este momento no observamos posiciones interesantes en oro, por lo menos en el mediano plazo. Miremos para el intradía y les quería mostrar cómo reaccionó el mercado del oro ante los bombardeos de Francia y lo que estaba haciendo hoy. Entonces, tenemos 3 rectángulos, vamos de izquierda a derecha, ¿cierto? Ese primer rectángulo nos está mostrando el momento de la noticia donde pasa el bombardeo de París, una volatilidad. Eso fue el 13 de noviembre. Eso fue el 13 de noviembre, así reaccionó el mercado del oro, sin mucha, bueno, hubo volatilidad, pero sin mucha fuerza, digámoslo así, ¿cierto? Inmediatamente cierra el mercado europeo al siguiente día de negociación de este activo, que fue para el lunes, la Nueva York Mercantile Exchange y la Chicago Board of Trade, vean lo que pasó con el futuro del oro, hacen que se dispare absolutamente. Pasó de los 83, de los $1.083 casi hasta los $1.100 para ese día, hasta la mitad de la jornada nada más. O sea, fue un activo meramente especulativo. Para el segundo rectángulo se ve que el activo negoció meramente especulativo. Igual que el petróleo, pensamos que iba a haber una mejor reacción ante los ataques. Pensamos que el petróleo iba a reaccionar, pensamos que el oro iba a reaccionar y no, para nada. Resulta que el mercado abrió, lo sumió especulativamente, es un movimiento meramente especulativo e inmediatamente abrió la sesión americana, vino el desplome, y un desplome que fue más fuerte de lo esperado, que fue casi de los $1.100 hasta los $1.064. O sea, estamos hablando de $46 de caída, perdón, $46 de caída en cuestión de 2 o 3 días. Para hoy, ¿qué estuvo pasando? Que es el tercer rectángulo. Se vio una reacción interesante al alza, sin embargo estamos viendo que el precio del oro está enrangado ahí, entre los $1.000 y los $1.100. O sea, no vemos rangos por fuera de eso, no consideramos en estratégica posiciones interesantes, si queda para el intradía, porque no nos parece un activo que en este momento tenga la importancia que tuvo antes, por lo menos no a estos niveles de dólar index tan alto. Finalmente, ya estoy un poco cansado, perdón por la garganta si empieza a flaquear un poco.
Vamos para el último gráfico, que es el dólar index. ¿Qué es el dólar index para que todos entendamos? Es la cotización del dólar frente a una canasta de las 6 mayores divisas con las que tiene relación Estados Unidos. El franco, el euro, la libra esterlina, el dólar australiano, el yen y otra, que creo que es el marco alemán, algo así, ¿cierto? Me disculpo si me equivoqué. Entonces, esta canasta cotiza frente al dólar y resulta que dólar index nos está indicando la fortaleza que tiene el dólar frente a todas estas divisas. Para que se hagan una idea aquí muy rápida, estamos viendo este gráfico solamente para este año, donde la divisa ha estado por encima de niveles del 93, donde el dólar index ha estado por encima de los 93 puntos y su máximo estuvo por los lados de los 100.5 puntos aproximadamente, que fue para el mes de abril y mayo. Exactamente, muchas gracias, Juan. Estamos, pese a que el día de hoy retrocedió y perdió un poco de poder, la fuerza del dólar index es innegable. El dólar index va para arriba, la fortaleza del dólar, mientras el petróleo siga cayendo, se va a seguir haciendo manifiesta y me tomé el atrevimiento de trazar una línea de tendencia alcista que es un poco acelerada, pero es porque estas últimas 2 semanas, si nos hacemos memoria rápida y recordamos cómo ha caído el petróleo las últimas 2 semanas y lo comparamos con la subida de este dólar index, se van a dar cuenta que es el mismo movimiento a la inversa. Tan rápido como baja el petróleo, este dólar index ha reaccionado en las últimas 2 semanas. Entonces estamos dándonos cuenta de la importancia y la relevancia que tiene el petróleo a nivel mundial y cómo afecta esto al mercado de commodities, cómo afecta esto a las bolsas y cómo afecta esto a la economía de los países emergentes, por lo menos a este nivel. ¿Qué vemos en el dólar index para los países en general? Una valorización. Creemos en estratégica firmemente que desde que la coyuntura haga que el petróleo siga bajando, el dólar index va a seguir subiendo y va a marcar máximos para el final de este año sin duda alguna. Esperemos hayan retrocesos y bueno, y para finalizar les cuento que este indicador generalmente oscilaba entre rangos de los 60, 70 puntos aproximadamente. Hace 2 años cotizaba más o menos a ese nivel y cotizaba por los lados exactamente, aquí lo estoy mirando, cotizó entre los 80 puntos y los 75 puntos, era un nivel normal de negociación y desde la coyuntura del petróleo el nivel de negociación normal es por encima de 93. Imagínense, se ha casi que duplicado el valor del dólar ante las principales monedas del mundo. Entonces, para que tengan esto en cuenta, para los que operan divisas, para los que les gusta mirar el mercado Forex, tengan en cuenta el dólar index. El dólar index es un indicador de si el dólar va a afectar los pares de divisas principales y en qué sentido los va a afectar. Entonces, es una invitación también a los que les gusta el Forex a estar pendientes de este indicador. No sé, Juan, ¿tenés algo para agregar? Yo por mi parte creo que me he quedado sin más ideas. No, vale, muchísimas gracias. De verdad, creo que no podemos pedir un marco más completo. Yo estoy de acuerdo en las hipótesis que planteas. Creo que el único tema que podría añadir es una preocupación que tengo acerca de las bolsas locales. Uf, Dado el sí, desapalancamiento que se puede venir, ya lo estamos viendo, solo el factor de evaluación de divisas ya ha llevado a las bolsas de la región, hablo Latinoamérica, a tener pérdidas importantes, pero este tema se puede acelerar bastante mientras el panorama sigue así y si le ponemos un adicional, que es una subida de tasas. Ese es el único tema sí, que yo veo ahí como también como una preocupación. Hoy con preocupación, bueno, yo estoy fuera de Colombia, veo la bolsa de Colombia tocando, si no me equivoco, los niveles de hace 6 años. Y, sí, y bueno, total. viendo el panorama de México, viendo el panorama de Chile a través de todo el tema de commodities, de cobre, Brasil más allá de los temas políticos
políticos, más allá del tema de Dilma, el tema de la devaluación también es importantísimo y creo que la única bolsa que está, digamos, protegida de este tema y exenta es Argentina, que va subiendo el 60% y mientras gane Macri, pues vamos a llegar al 100 muy seguramente este año. Las elecciones son este fin de semana. Entonces, quitando el tema de Argentina por un ambiente político, me preocupa bastante el tema del comportamiento de las bolsas locales y creo que esto va a ser un factor y un llamado nuevamente al tema de diversificación de las carteras de inversión. Creo que esto, el mercado nos ha dado señas, nos ha dado experiencias de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer o cuál es el deber ser. Es complicado hacerlo, pero creo que es un momento de mucha tensión y en general un tema muy coyuntural, por decirlo así. Listo. Me gustaría agregar, por lo menos para los que obviamente son colombianos, obviamente, disculparán los otros asistentes porque no estoy muy enterado muy a fondo de las otras bolsas de Latinoamérica, pero sin embargo de la de Colombia estoy informado. Estuve leyendo que estamos entre las peores tres bolsas del mundo en términos de rendimiento. Vamos perdiendo cerca del 30% a lo que va este año, un rendimiento pésimo, una destrucción de capitales abrumadora. En este momento para el mercado colombiano, con todo el respeto, no veo ninguna inversión, ninguna acción parece ser interesante, ninguna acción parece tener rentabilidad interesante, por lo menos a corto plazo. Ya si somos personas que estamos pensando en los medianos plazos, hablemos de 3 años, o largos plazos, hablemos de 5 años, podríamos ver en este momento un punto adecuado de entrada donde la bolsa está supremamente caída. Para que se hagan una idea, los que no son colombianos y los que son colombianos y no están muy informados, la bolsa de valores de Colombia generalmente cotizaba por encima de los 1.400 puntos, hoy por hoy está en los 1.200, ha perdido un nivel significativo, pues de los 1.300 puntos no pensamos que iba a caer, cayó, iba cayendo con fuerza y hace poco tuvimos una caída que no se veía desde hace 6 años, que fue una caída casi del 4% en un solo día. Fue abrumador, no, fue un golpe devastador. Los volúmenes de negociación en Colombia han caído y no caído a niveles pequeños, no. Colombia negociaba un nivel ínfimo de volumen de negociaciones, pues obviamente de activos bursátiles que estaba alrededor de los 150.000 millones al día, 150.000, 130.000 millones al día. Y hoy por hoy, si se negocian 90.000, 70.000, 80.000, es mucho. O sea que los volúmenes han caído. En este momento, mi recomendación para el mercado de renta variable, y si la realidad es así para el resto de las bolsas en Latinoamérica, mi recomendación es, por ahora, para el corto plazo, no es una buena idea observar el mercado de renta variable local. De pronto irnos a pensar en renta variable a Estados Unidos, de pronto irnos a pensar en renta variable de pronto en Europa, ¿cierto? De pronto, por su liquidez puede ser más interesante, pero para la renta variable colombiana, en caso particular, no hago ningún tipo de recomendación de compra. Espero esto haya caído pues en gracia para las personas que están empezando, pensando de pronto en invertir a corto plazo en Colombia. Si van a invertir, ok, una cartera estructurada, como lo decía Juan, a mediano o largo plazo puede ser interesante. A corto plazo, como analista técnico y como economista, no veo mucha opción. Entonces, Juan, algo más y muchas No, gracias. no, de acuerdo, no, Alex, eso es, nada, darte las gracias. Creo que estos son espacios que generan valor y bueno, esperamos poder seguir contando contigo. Estamos en un tema bastante ambicioso de educación, diferentes visiones de mercado, diferentes partners en la región que consideramos que es gente preparada, que es gente que se dedica a analizar el mercado y que está en la misma filosofía que tiene City Credit Capital. Nosotros, al tener una regulación tan fuerte como la que tenemos, somos muy cuidadosos. En este momento, digamos, también es un tema de no en ningún momento es asesoría, pero sí queremos que fomentar la educación y fomentar la cultura financiera. Creemos que ese es el secreto que no garantiza el éxito, pero te da una tranquilidad y te da una visión general
para manejar bien las inversiones. Entonces, bueno, Alexander, muchísimas gracias, no siendo más, gracias a todos. No sé si alguien tiene una pregunta, cubrimos bastantes cosas, pero si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Bueno, mientras tienes preguntas, es para mí un placer haber estado aquí, Juan. Cuando quieras, me puedes volver a invitar. Espero eso se convierta en un ciclo, porque mi interés es aportar toda esta parte de análisis y toda esta parte de educación que yo les pueda brindar a los asistentes. Y recordarán que yo no soy un analista meramente técnico, sino que también combino la parte de la economía, que me parece supremamente importante y que es algo que se ha dejado de lado de parte de los analistas técnicos. Para los que se pregunten que cuál es mi perfil de inversión, soy analista técnico, pero lo combino con aspectos económicos. Y así desarrollé un método interesante. ¿Cierto? Bueno, Eh, ¿Qué más? Juan, un saludo a todo el equipo. A María me la saludas. La estimo bastante todos y Credit Capital estoy muy agradecido y a todos los asistentes del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí y habernos regalado esta horita de su vida para los análisis. Y bueno, estoy atento si tienen alguna pregunta para mí, con todo el gusto del mundo. bueno, estamos listos. Muchas gracias a todos. Les enviaremos también la programación. Para los que estén interesados, mañana voy a dar una charla, una media hora acerca de análisis fundamental, simplemente ver algunos de los principales indicadores para la gente que está iniciando. Y vamos a comenzar a alimentar esto y venimos con algo interesante. Voy a invitar a Alex con unos partners que tengo en México que creo que podemos hacer un tema más interesante, mover estas charlas un poco al modelo de mesa redonda y hacer un poco de discusión que creo que también eso genera aprendizaje. Listo, excelente, yo me la mido, no hay ningún problema, con todo el gusto. Bueno, gracias a todos. Aquí veo que la gente de México, la gente de Colombia, un par de amigos de Argentina. Y bueno, sorpresivamente veo gente de España hasta ahora conectada. Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención y bueno, mucha suerte mañana. Esperemos un feliz cierre de semana para todos y bueno, nos apuntamos para cerrar el mes de noviembre. Y preparados para lo que viene, que esto de aquí hasta el 15-16, que es la reunión de la FED, viene fuerte, viene con buena volatilidad. Buenas noches a todos, estén muy bien. Alex, muchas Buenas gracias noches, nuevamente. feliz noche. Chao, Chao, chao. chao.